Hola chicos, en este video les voy a contar cómo se unen los monosacáridos para formar en primer lugar disacáridos, que serían 2 unidades, y polisacáridos, que pueden ser cientos de unidades unidas. Hasta ahora siempre habíamos visto los monosacáridos cada uno por separado. Vimos estas unidades que son las más pequeñas, que vendrían a ser los eslabones de la cadena. Estuvimos viendo la clasificación de sus estructuras, cómo se forman la estructura cíclica tridimensional y cómo identificar de acuerdo a la orientación de los grupos alcohol. Lo que vamos a ver ahora es cómo se unen los monosacáridos. En primer lugar, cuando dos monosacáridos se unen, forman lo que se llama un disacárido. Esa unión entre esos dos monosacáridos se la llama unión glicosídica. Acá tienen una animación. Fíjense que el carbono anomérico de un monosacárido reacciona, termina quedando unido a algún carbono, algún grupo alcohol del otro monosacárido. En este ejemplo en particular, lo que estamos viendo es una unión del tipo 1,4, porque el carbono anomérico, que es el carbono 1, se está uniendo al grupo alcohol del carbono 4 del monosacárido que tiene al lado. Cuando se forma esta unión, una molécula de agua queda como un subproducto que se condensa a partir del hidrógeno y del grupo alcohol de los carbonos que quedaron unidos. En esta animación ven las dos cosas, ven la formación del enlace glicosídico, condensando una molécula de agua, y en segundo lugar, ahora van a ver en color azul, la hidrólisis, cómo se puede romper ese enlace también por reacción con una molécula de agua. O sea, se ve el proceso tanto como formación del enlace, como también para atrás la ruptura de ese enlace. Este ejemplo en particular es un enlace 1,4. Acá también tenemos ya en una imagen quietita, se ve cómo el carbono anomérico, que es el carbono 1 del monosacárido de la izquierda, se termina uniendo al carbono 4, ¿sí?, por medio de su grupo alcohol del monosacárido de la derecha, ¿sí? Este sería un ejemplo también de unión 1,4. El enlace glucosídico se forma ahí entre el grupo alcohol y el hidrógeno, formando y condensando una molécula de agua, quedando una unión por medio de un puente de un oxígeno unido a dos carbonos, que es lo que se ve abajo, que tiene puesta la flechita negra. Este ejemplo también es una unión glicosídica, en este caso entre glucosa y fructosa. La unión acá es 1,2, el carbono anomérico de la glucosa, el carbono 1 de la glucosa, unido al carbono 2 de la fructosa, que por cierto también es el carbono anomérico de la fructosa, dado que la fructosa es una cetosa, ¿sí? Bueno, ahí tiene entonces un ejemplo de una unión 1,2 entre el carbono 1 y el carbono 2 del otro. Esta unión es una unión alfa, ¿sí? La orientación de la unión hace que termine siendo alfa. Comúnmente se dibuja hacia abajo, de la manera en que nosotros dibujamos los monosacáridos ciclados. Cuando la unión es beta queda para arriba, cuando queda para abajo es una unión alfa. Entonces, la unión entre monosacáridos se va a dar siempre entre el carbono anomérico de uno de ellos, es decir, entre el carbono que tiene la unión inicialmente doble al oxígeno, y el grupo alcohol de algún otro carbono, ¿sí?, en el otro monosacárido, que puede ser el carbono 2, se forma una unión 1,2, el carbono 4 te queda una unión 1,4, o el carbono 6 te queda una unión 1,6. Como resultado de la formación de este enlace, una molécula de agua se condensa, ¿sí?, y se libera, ¿sí?, de las estructuras originales. Disacáridos famosos tenemos principalmente dos. El azúcar, ¿sí?, lo que llamamos el azúcar, lo que se le pone al té o al café, también químicamente llamado sacarosa, es efectivamente un disacárido. Está formado por la unión entre glucosa y fructosa. Es una unión del tipo 1,2. De hecho, en uno de los ejemplos que estuvimos viendo aparecía, ¿sí? La glucosa es la de la izquierda, la fructosa es la de la derecha. Se está uniendo el carbono 1 de la glucosa, el carbono anomérico de la glucosa, con el carbono anomérico de la fructosa, que en el caso de la fructosa viene a ser el carbono 2. ¿Sí? Ahí tienen, fíjense, las estructuras con los numeritos para que se vea cómo es. Esa es la sacarosa, es el azúcar que cotidianamente justamente lo llamamos azúcar, ¿sí? Lo podemos digerir sin ningún problema en nuestro cuerpo porque tenemos enzimas que pueden romper esa unión glucosídica, esa unión glicosídica en este caso, ¿sí? Fíjense cómo ahí está mostrando la hidrólisis, cómo se separa la sacarosa en glucosa y fructosa, y ahora va a mostrar al revés la unión de esos dos monosacáridos para dar el disacárido,
¿sí? O sea, en esta animación otra vez tenemos los dos procesos, la formación y la ruptura del enlace. Ahí se rompió, tengo por un lado la glucosa y la fructosa, a nivel intestino esto se podría absorber, ahí se forma la unión otra vez para dar lugar a la sacarosa original. Otro disacárido muy famoso es la lactosa, que es el azúcar que está presente en la leche, que le da el sabor dulce a la leche justamente. En el caso de la lactosa se unen una glucosa y galactosa. La estructura también es con una unión, pero en vez de ser una unión 1,2, esta unión glicosídica es una unión 1,4. En particular es una unión beta, ¿sí? Beta 1,4. Esa unión en particular no todas las personas la pueden romper, no todas las personas tenemos en nuestro organismo la enzima adecuada para cortar esa unión, por eso se genera la enfermedad conocida como intolerancia a la lactosa. La lactosa original es este disacárido que tenemos en pantalla. Cuando uno absorbe la leche y la digiere en el sistema digestivo, hay una enzima que se llama lactasa que se encarga de cortar esa unión beta 1,4 para obtener galactosa y glucosa por separado de manera de poder absorberlas. Si la persona tiene una deficiencia en esa enzima y no puede cortar esa unión beta 1,4, la lactosa alcanza el intestino sin poder ser absorbida y a nivel del colon genera problemas por la formación de gases y demás, dado que las bacterias que están presentes en nuestro intestino sí la pueden digerir, pero la digieren de una forma que genera gases, con lo cual eso después genera un malestar estomacal, ¿sí? La intolerancia a la lactosa ocurre en un porcentaje muy grande de la población adulta, porque justamente la enzima lactasa que les comentaba la tienen en un nivel muy bajo, con lo cual no pueden degradar la lactosa de manera apropiada. De hecho, fíjense en este mapa que marca el porcentaje de población adulta que tiene problemas para digerir la lactosa, y fíjense que en algunos países, entre ellos el nuestro, el porcentaje es bastante elevado. Por supuesto, la intolerancia a la lactosa puede ocurrir en diferentes niveles. Hay personas donde tomar un poquito de leche las hace sentir muy mal, otras apenas les genera un poco de disconfort, pero la verdad es que en la población adulta está muy extendido, al menos en nuestro país, ¿sí? Ojo, en los niños, por lo general, el nivel de lactasa es lo suficientemente grande como para que puedan digerir apropiadamente la leche. Por eso a los chicos es raro que tengan intolerancia a la lactosa, si bien algunos pueden presentar algún otro tipo de alergia a la leche. El tipo de intolerancia a la lactosa es más que nada más preponderante en la población adulta. Bien, cuando se unen muchos monosacáridos ya no tenemos un disacárido, sino que pasamos a tener lo que se llama un polisacárido. El prefijo poli significa muchos, ¿sí? Acá tenemos una animación que nos muestra cómo una enzima que está representada con una especie de forma de herradura verde va uniendo glucosas a una cadena larga, ¿sí? Este proceso se puede repetir cientos de veces formando cadenas que tengan cientos de glucosas unidas entre sí. En particular, en esta animación, todos los enlaces que se están formando son enlaces glucosídicos 1,4. ¿Sí? El carbono 1 de una glucosa, el carbono anomérico de una glucosa se está uniendo al carbono 4 de la cadena presente. Acá nuevamente, ¿sí? Ya en forma estática para que lo puedan ver, eso que tienen ahí es un monosacárido, es justamente una glucosa, en particular es una alfa glucosa. Y acá tenemos la cadena que se forma cuando la unión corresponde a una unión 1,4. Ahí tienen, por ejemplo, destacado lo que es la estructura del almidón. El almidón ahora lo vamos a ver con más detalle. Es un polisacárido recontra común. De hecho, es la forma en la cual se almacena glucosa en las plantas. Constituye un montón de alimentos. Y la estructura del almidón, justamente, cada uno de esos hexagonitos que se ven ahí son glucosas. Cuenten, hay unas cuantas glucosas porque la estructura se va ramificando y va teniendo varias ramitas con cadenas más cortitas de glucosas unidas. En todos los casos, la glucosa de las cadenas se une en uniones 1,4, que es como tienen representado ahí arriba. Ahora, cuando se ramifica, empieza a tener otro tipo de unión, que es la unión 1,6. Acá tienen más detallado, fíjense, este en particular es la estructura del glucógeno, después lo vamos a analizar y ver cuál es la diferencia. Cada uno de esos circulitos representa una glucosa, está ampliada la zona, fíjense, y ahí se ve cómo
La cadena, cuando es lineal, es decir, cuando tenés tipo trencito, una glucosa al lado de la otra, son uniones 1,4. Ahí tenemos una, otra, otra, otra. La filita de glucosas se forma todas por uniones 1,4. Mientras que en algún punto, en este caso sería en la tercera glucosa contando desde la derecha, se forma una ramificación. Ahí la marqué con color verde. Esa ramificación se da entre el carbono 1, el carbono anomérico de la glucosa que tiene a la izquierda, ¿sí? El carbono 1 de la que está en verde, con el carbono 6 de la que está en negro, de la que forma parte de la cadena. La ramificación se da por una unión 1,6. Luego, esa cadena que se abre ahí tiene uniones otra vez 1,4, ¿sí? Fíjense, entre la glucosa que está destascada en verde, que es la que hace la ramificación, y la siguiente glucosa de la cadenita nueva que se abrió, la unión es 1,4 y luego sigue siendo 1,4. Es decir, las partes lineales son todas con uniones 1,4, son las que están puestas en amarillo. Y recién se ve el otro tipo de unión, la unión 1,6, donde se abren las ramificaciones. Luego las ramificaciones siguen siendo uniones 1,4. Entonces fíjense en la estructura de abajo ahora, que está representado un polisacárido, destaco ahí en amarillo una cadena, toda esa cadena está formada por uniones 1,4, destaco en amarillo una ramificación muy larga que también, toda formada por 1,4, y destaco ahora en verde los lugares donde se dan esas ramificaciones que tienen uniones 1,6. Por supuesto, prevalecen las uniones 1,4 y solamente en algunos puntos se forman uniones 1,6, que es donde se abren las nuevas ramitas. En general, entonces, los polisacáridos son cadenas de monosacáridos unidos. Pueden ser hasta 100, 200 monosacáridos unidos. Suelen ser todos iguales en los polisacáridos más comunes, pero nada impide que hubiera polisacáridos formados por monosacáridos de distinto tipo, ¿sí? Es decir, en los casos naturales, biológicos que vamos a ver, van a ver que los monosacáridos están formados todos por el mismo, los polisacáridos están formados todos por el mismo monosacárido. Pero hay algunos ejemplos que no vamos a ver nosotros, pero existen, donde tenés mezclados por ahí 2, 3 tipos de monosacáridos distintos formando un único polisacárido. Las cadenas lineales, donde vos tenés un monosacárido atrás del otro, suelen ser el resultado de uniones 1,4, como les mostré recién. Mientras que las ramificaciones suelen abrirse como resultado de uniones 1,6. Los ejemplos más famosos que ahora vamos a ver en más profundidad son el almidón, la celulosa y el glucógeno. Vamos a empezar con la celulosa. La celulosa es el principal componente de la madera, es lo que se llama un polisacárido estructural porque forma la estructura de las células vegetales. Cuando uno, por ejemplo, obtiene madera, lo principal que puede obtener de ahí, moliendo bien finamente la madera, justamente son las fibras de celulosa. Fíjense acá en esta imagen cómo a partir de un tronco de madera, ¿sí? Con una escala apropiada, casi una escala natural diría yo, uno puede ir ampliando y viendo cada vez más chiquitito, ve primero las fibras de madera, si uno pudiera ampliar más, ya con el ojo no se puede, pero con algún aparato óptico se podría, puede llegar a ver las fibras de celulosa, si uno ampliara más podría ver las microfibras de celulosa, las nanofibras de celulosa, hasta finalmente encontrar que esas nanofibras no son ni más ni menos que glucosas una al ladito de la otra unidas entre sí. ¿Sí? La celulosa, la madera, si uno pudiera ir ampliando y viendo cada vez más chiquititos, lo que encontraría finalmente son celulosas unidas en trencito una al lado de la otra. Acá la misma idea, ¿sí? Les está mostrando de dónde viene la celulosa. En particular, la celulosa forma la pared celular de las células de vegetales, ¿sí? Bien. La celulosa es lo que se llama un homopolisacárido, porque justamente es uno de esos polisacáridos donde todas las unidades son iguales. Está formado completamente por glucosas. Esas glucosas están unidas en forma 1,4, o sea que es un polisacárido lineal, donde todo está formando un trencito. De hecho, en la celulosa no hay ramificaciones. Acá fíjense que tienen marcados los numeritos para que vean que efectivamente está unido el carbono anomérico de una glucosa
con el cuarto carbono de la de al lado. Por eso la unión se llama 1,4. En particular es una unión beta 1,4. Fíjense que de acuerdo a cómo dibujamos nosotros las estructuras, el enlace glucosídico sale hacia arriba. Es un homopolisacárido, como les dije, porque todas las unidades son iguales, ¿sí? Correspondería a esa primer categoría que tenemos ahí. Fíjense, la celulosa no tiene ramificaciones, a diferencia de lo que va a pasar después con el almidón. Y las otras posibilidades es que fuera un heteropolisacárido, que es lo que tienen en esta imagen a la derecha, donde los monosacáridos son de diferente tipo. Bueno, en el caso de la celulosa es todo igual. De hecho, todos los polisacáridos que vamos a ver nosotros, los más comunes biológicamente hablando, son efectivamente homopolisacáridos. Los que vamos a ver después, el almidón y el glucógeno, son ramificados, así que vendrían a ser esta segunda categoría que aparece acá. La celulosa es la única que vemos que no es ramificada porque las uniones son todas 1,4. Nuestro organismo en particular no puede romper esas uniones beta 1,4. No tenemos una enzima que nos permita romper estas uniones beta 1,4. Por lo cual, si ingerimos celulosa, no vamos a poder desarmar ese polisacárido, no vamos a poder obtener las glucosas que la forman y por lo tanto no lo vamos a poder absorber y básicamente va a atravesar nuestro sistema digestivo sin ser absorbido. Hay algunos organismos, como podrían ser por ejemplo las termitas, que sí tienen la enzima apropiada que permite cortar esas uniones y por lo tanto sí se pueden alimentar de madera. Nosotros no. Para nosotros la madera de hecho no es un nutriente. Bien, el que sí es un nutriente es el almidón. El almidón es el polisacárido más común, es el que constituye nuestra principal fuente de energía o de alimentación, ¿sí? Y es el que tiene como función básicamente ser la reserva de energía de las plantas. Cuando nosotros comemos plantas, cuando comemos arroz, cuando comemos papas, cuando comemos harina de trigo, básicamente lo que estamos incorporando es esa reserva que tenía la planta, ese polisacárido, ese almidón, que son un montón de glucosas unidas, pero de una manera que sí podemos digerir. ¿Sí? Fíjense que la mayoría de las fuentes de las comidas que preparamos involucran algún tipo de polisacárido y por lo general involucran almidón. En el almidón las glucosas están unidas de manera alfa 1,4, ¿sí? Es decir, en forma lineal con uniones 1,4, pero también con ramificaciones alfa 1,6. No son beta como en el caso de la celulosa, son alfa, por eso nosotros podemos digerir el almidón. Y no es todo lineal como pasaba con la celulosa, sino que va a ser bastante lineal en algunas partes, pero también con ramificaciones unidas 1,6. Fíjense, ahí tienen las dos estructuras posibles en el almidón. El almidón tiene dos estructuras, una es la amilosa, que es una cadena lineal. Ahí es parecida a la celulosa, porque las uniones son todas 1,4, es la que ven ahí arriba, ¿sí? Todas uniones 1,4, a diferencia de la celulosa, son alfa, con lo cual podemos incorporarlas, podemos romper esa unión y podemos entonces absorber la glucosa. Se lo llama amilosa ese tipo de hebra. En el almidón, además de la amilosa, también tenés la amilopectina. La amilopectina en principio también es alfa 1,4, pero en algunos puntos presentan ramificaciones unidas al sexto carbono de la glucosa, por lo cual se lo llama uniones 1,6. Fíjense, tenés la unión 1,4, carbono 1 de una glucosa con el carbono 4 de la otra, pero también acá en esta ramificación tenés una unión 1,6, carbono 1 de esta glucosa con el carbono 6 de la de abajo. Entonces, en el almidón tenés las dos cosas. La celulosa era toda lineal y siempre era beta. En el almidón tenés una parte que se llama amilosa, que es lineal y que es alfa 1,4, y una parte que es ramificada, que tiene ramificaciones, que es la amilopectina y que tiene alfa 1,6. Entonces, en el almidón tenemos una estructura que en cierta parte nos recuerda a la celulosa, con la diferencia de que es alfa en vez de beta. Por esa sola diferencia lo podemos digerir. Y también presenta la amilopectina, que es esta parte ramificada en 1,6. Acá tienen otra representación, fíjense la diferencia entre la amilosa, que es toda una hebra lineal, y la amilopectina, que tiene muchas ramitas. En resumen, el almidón es, de acuerdo a nuestra clasificación, un homopolisacárido, porque está formado todo por glucosas, pero ramificado porque presenta estas ramitas en algunos sitios de la cadena.
¿Cómo es la digestión del almidón? La digestión del almidón comienza en la boca. En la saliva tenemos una enzima que se llama amilasa que es capaz de cortar al almidón dejando grupitos de A2 glucosas. Tenemos las beta-amilasas que pueden ir cortando las cadenas de almidón de A2 glucosas, como ven ahí. Solamente pueden cortar cuando no hay ramificaciones. Cuando alcanzan a una parte donde hay ramificaciones, quedan bloqueadas por la ramificación. Lo que va a ocurrir ahí es que aparecen otras enzimas, las alfa-amilasas, que sí pueden cortar en el lugar de las ramificaciones, permitiendo que las beta-amilasas continúen cortando como venían haciendo. En los lugares donde hay 1,6 aparecen otras enzimas que se llaman destrinasas, que lo que hacen es cortar en esas zonas para poder permitir la digestión completa del polisacárido. Fíjense, estamos viendo de vuelta. Las beta que cortan de A2 se bloquean en las partes donde hay ramificaciones, ahí no pueden entrar y no pueden cortar. Las alfa-amilasas son las que cortan en esa zona, como para que las beta-amilasas puedan continuar con su trabajo. Y en las zonas donde hay ramificaciones aparecen el tercer tipo de enzima que corta la ramificación 1,6, que son las destrinasas. Entonces, como verán, varias enzimas, ¿sí?, facilitan los cortes que la amilasa no puede hacer, de manera de que todo el polisacárido se termine transformando en ya sea glucosas o disacáridos de 2 glucosas. Luego a nivel intestino se pueden absorber esas glucosas de manera de que nuestro cuerpo incorpore esa fuente de energía en nuestras células. ¿Qué pasa con el glucógeno? El glucógeno es el polisacárido de reserva de los animales. Es análogo en función y estructura a lo que vendría a ser el almidón, pero para los animales. Las plantas almacenan glucosa en forma de almidón. Los animales, cuando tenemos mucha glucosa, la reservamos en forma de glucógeno. El glucógeno tiene una estructura muy parecida a la del almidón, con alguna diferencia en el sentido de que no presenta amilosa y amilopectina como era en el caso del almidón, sino que es una única tipo de estructura que ya de entrada viene bastante ramificada. Pero fíjense que la unión es muy parecida a la del almidón. ¿Por qué? Porque tenemos cadenas lineales con uniones alfa 1,4, igual que en la amilosa del almidón, y en algunas partes presentan ramificaciones alfa 1,6, igual que en la amilopectina del almidón. Así que en principio es muy parecida a su estructura a la del almidón. Y la función también es la misma, porque cuando el organismo tiene mucha glucosa, si ese organismo es una planta, esa glucosa la guarda como si fuera almidón. Nosotros hacemos lo mismo, pero como no somos plantas, lo guardamos en forma de glucógeno. La estructura, como les dije, es prácticamente igual, el mismo tipo de cadenas lineales y ramificaciones. En nuestro cuerpo el funcionamiento del glucógeno viene a ser de este estilo. Nosotros tenemos glucógeno almacenado en el hígado. Ese glucógeno en el mismo hígado se puede degradar, se puede romper en moléculas de glucosa. Esa glucosa viaja a través de la sangre, llega a los músculos donde se la utiliza como fuente de energía para hacer ejercicio. Si no hay muy buena oxigenación, esa glucosa se puede fermentar transformándose en lactato, que si se acumula mucho es lo que genera los calambres. El lactato, si no, para que no se formen los calambres, lo que va a ocurrir es que va a viajar a través de la sangre hasta el hígado, donde vuelve a transformarse en glucosa para poder justamente utilizarlo nuevamente como fuente de energía. ¿Sí? Si en los músculos se acumula mucha glucosa y no estamos haciendo ejercicio, lo que hace el músculo, las células musculares, es guardar esa glucosa en forma de glucógeno. Entonces, básicamente el balance de glucosa en sangre, en músculos y en hígado se mantiene por medio de su transformación en glucógeno cuando sea necesario. Si el glucógeno vos lo necesitas gastar para transformarlo en glucosa y utilizarlo como fuente de energía, estas enzimas se encargan de hacer ese proceso. El glucógeno, que es muy ramificado, lo agarran estas enzimas que lo rompen y lo van transformando en glucosa, que la glucosa se puede usar directamente después como fuente de energía por medio de la respiración celular. ¿Cuál es la diferencia entonces entre almidón y glucógeno? Que uno es en las plantas y el otro es en los animales. Las plantas forman la glucosa por medio de fotosíntesis.
A través de la clorofila absorben la energía del sol y usan esa energía del sol para transformar dióxido de carbono y agua en glucosa. Las plantas fabrican glucosa usando la energía del sol. Cuando tienen mucha glucosa acumulada, la guardan en forma de almidón. Los animales, ¿qué hacemos? Comemos esas plantas e ingerimos ese almidón. En nuestro sistema digestivo rompemos el almidón en pedacitos, en disacáridos y en glucosa, y lo absorbemos a nivel del intestino cuando está en forma de glucosa. Cuando no estamos usando esa glucosa en los músculos, lo que hacemos en nuestro organismo es acumularlo en forma de glucógeno. Entonces, como verán, esta historia básicamente es una historia que siempre se cuenta en el mismo orden. Desde que se fabrica la glucosa por la fotosíntesis en las plantas hasta que el animal lo utiliza en su organismo como fuente de energía, siempre lo que estamos viendo es el mismo proceso. Para terminar, acá tienen una comparación de los 4 polisacáridos que estuvimos mencionando, que en realidad son 3, aunque como les digo, el almidón se puede separar en los 2 tipos de hebra, ¿sí? A la izquierda, para el que no sepa inglés, se los voy leyendo, pero igual yo creo que se entiende bastante porque las palabras son muy parecidas. A la izquierda, en color medio naranjita, tenemos celulosa. Nos muestra que la celulosa está presente solamente en las plantas. Los animales no generamos celulosa. No podemos, de hecho, ni siquiera digerir la celulosa, salvo algunos animales muy específicos. La celulosa es un homopolisacárido, está formado todo por glucosa. Pero, ojo, está unido de forma beta, con lo cual nosotros humanos no lo podemos digerir. Las uniones son todas lineales 1,4. No tiene ramificaciones y por eso la estructura es la que tienen ahí en pantalla, ¿sí? Fíjense que son todas hebras lineales que se acomodan una arriba de la otra formando fibras. Esas fibras son las que le dan la dureza a la madera. En el medio en verde tenemos el almidón, que el almidón puede estar en 2 formatos, como amilosa o como amilopectina. En los 2 casos, la fuente son las plantas. Nosotros no podemos formar almidón, podemos ingerirlo, pero no formarlo. También es un homopolisacárido, está formado todo por glucosas, pero ahora las uniones son todas alfa, con lo cual los animales como nosotros podemos digerirlo. Las uniones en la amilosa, que es completamente lineal, son todas 1,4. En la amilopeptina, que tiene ramificaciones, tiene 1,4 y tiene 1,6. Presenta ramificaciones la amilopectina. Y fíjense las diferencias en la estructura. Ya la amilosa, si bien es toda lineal, no se acomodan como hebras una arriba de la otra, sino que forman como vueltitas, como pequeños loops. No se va a poder acomodar como pasaba con la celulosa. La amilopeptina directamente, como es ramificada, ya no se va a poder acomodar. Por último, en violeta tenemos el glucógeno. El glucógeno es exclusivo de los animales. Los animales sí podemos sintetizar glucógeno cuando incorporamos mucha glucosa. También es un homopolisacárido, también está formado únicamente por glucosa, pero ¿sí? Otra vez tenemos que es ramificado. Esas ramificaciones otra vez aparecen por uniones 1,6. Fíjense que la parte de la estructura es muy parecida. Fíjense que las ramitas de glucógeno son un poco más cortitas, las ramificaciones tienen aproximadamente 10 glucosas, mientras que en la amilopeptina figura acá que aproximadamente tienen 20. La estructura es más ramificada que la de la amilopeptina, pero con ramitas más cortitas. Bueno, espero que se haya entendido toda la explicación, que si bien es larga, ¿sí? Trata siempre de lo mismo, de cómo se unen, qué tipo de uniones hay, si da ramificado, si da lineal, etc. Bueno, si hay dudas pueden preguntar a través del Classroom y próximamente vamos a tener una tarea que trate sobre esto.